Lyme. La enfermedad de Lyme. ¿Y cuál es la mortalidad? ¿Es alta? ¿Es baja? Según yo no es tan mortal. ¿Alguna otra enfermedad? Yo leí sobre la fiebre por garrapatas de Colorado. ¿Y de qué se trata? En general. Pues dice que es una infección viral. Se transmite por la picadura de las garrapatas del bosque de las montañas rocallosas. Sí, rocallosas. Ok. ¿Algo más? Un segundito, ya regreso, espérame. Listo. Ana Sofía, ¿ibas a comentar algo? Que vi que también una que se llamaba fiebre hemorrágica del Crimea del Congo. Crimea, Congo, Sí, ¿sí? También y causada por garrapatas. sí, y transmite un virus que causa la fiebre hemorrágica. Ok. Bueno, pues ahorita lo que vamos a ver son enfermedades de garrapatas que han sido reportadas aquí en Nuevo León y en México en general. Y posteriormente, ver un listado de las enfermedades de las que han mencionado ustedes, pues muchas, hasta ahorita no han tenido reporte en México, al menos de las que mencionaron. Sí, enfermedad de Lyme solamente, pero de ahí en fuera las demás, no quiere decir que no vayan a pegar o no vayan a presentarse, pero sí las tenemos ya muy cerca en estados vecinos de Estados Unidos principalmente, Nuevo México, Texas, en la Florida, Alabama. Entonces por ahí pues es cuestión de tiempo, nada más hay que estar al pendiente y diseñar programas para la vigilancia de este tipo de enfermedades sobre todo. Bueno, la primera de las enfermedades que de alguna manera ya ha presentado casos aquí en Nuevo León es Ehrlichiosis humana. No sé si han escuchado sobre Ehrlichia. Es una bacteria que afecta de diversas formas o presenta diferentes cuadros de acuerdo a la especie que se encuentre afectando. Pues, por ejemplo, de manera general, y antes de iniciar con Ehrlichia, pues normalmente las enfermedades transmitidas por garrapatas han sido más estudiadas en Estados Unidos. No quiere decir que aquí no tengamos, pero pues también sabemos, por ejemplo, de los primeros reportes de enfermedad de Lyme, obedecen a finales de 1980, inicios de los 90, y siempre ha habido casos, pero más que la alta mortalidad son la baja calidad de vida que puede provocar de forma crónica
a quienes padecen estas enfermedades. Entonces no sé qué sea peor, si que sea fatal o que, por ejemplo, que tengas afecciones renales o que te tengan que estar dializando o problemas motrices o problemas hepáticos. Entonces, vamos a ir a ver, vamos a ir viendo cada una de ellas y sí, hay muchas más reportadas en la literatura, pero que no ha sido de reporte oficial todavía aquí en nuestro país. Géneros y especies de garrapatas hay muchos. No obstante, para el caso de Ehrlichia, se menciona una garrapata que le llaman estrella solitaria por el puntito blanco que se pone aquí, que se aloja en su exoesqueleto, básicamente, cuando ya son adultos. Entonces, por ahí también vamos a tener que, tanto los machos como las hembras la poseen, es cuestión nada más de tiempo, y estas marcas oscuras se van difuminando y se forma un puntito blanco aquí. Normalmente este tipo de garrapata se dice que es mucho más agresiva de lo habitual, entonces normalmente se suben al hospedero y se mantienen ahí por largo tiempo. Solamente las hembras, como ya lo habíamos visto, se bajan a opositar en la tierra. Y bueno, la problemática seria que se tiene con ellas es que se encuentran en la zona sudeste y centro-sur de Estados Unidos, frontera con México. Garrapatas de los ciervos o las Ixodes escapularis. Las garrapatas del perro, las Dermacentor, también pueden estar infectadas y propagar bacterias que causan erliquiosis humana. Entonces, por ahí se han presentado algunos casos, que sea de ciervo o de Bambi, lo que no hay diferencia, es igual de patógeno que la de un perro, porque luego lo quieren hacer muy suavizar o matizar con que, ay, pues es de ciervo y no es de perro. Bueno, da lo mismo, finalmente hay de cerdo, hay aquí la problemática que radica es que la mayoría de estas garrapatas ya están llegando a nuestros animales domésticos, ya están llegando a nuestros animales de compañía. Por ahí también algunos aves, algunos reptiles, lo cual está afectando cada vez con la mayor presencia de enfermedades o del reporte de enfermedades asociado a ellas. El caso de erliquiosis humana, pues está comprobado que al menos hay 3 tipos de bacterias diferentes que transmiten la enfermedad. Y bueno, el vector asociado siempre va a ser las garrapatas y de las principales tenemos la que causan mortalidad o afecciones graves, es Ehrlichia chafensis, está la Ehrlichia eguini y Anaplasma sp. Entonces tenemos que chafensis causa la Ehrlichia monocítica humana. Tenemos también para el caso reciente de eguini, pues también está asociada con esta última falla o con esta última lesión que viene siendo una erliquiosis granulítica humana, y tanto Ehrlichia phagocyphylla, al igual que eguini, son las encargadas de esto, de este cuadro básicamente. Entonces, se hablaba de anaplasma también por ahí. Más adelante vamos a ver los cuadros de cada uno de ellos. Los signos y síntomas de erliquiosis son síntomas similares a los de la gripa, que inician con algo de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y articulares, normalmente cansancio o debilidad, pérdida de apetito,
y las náuseas asociadas con vómitos también. En ciertos casos, las poblaciones de mayor riesgo son los niños y los adultos mayores, pero en caso de los niños también se caracteriza por erupciones o salpullido. Algo de tos también esporádica, y también normalmente el periodo de incubación obedece de 5 a 10 días después de la picadura. Por lo que es importante recordar las actividades que hicimos en los últimos 10 o 15 días para poder incorporarlo a una buena historia clínica, dado que aquí el diagnóstico va a ser muy específico, pero para poder darnos cuenta que es erliquiosis, pues tenemos que es un cuadro casi al igual que una gripa. Aquí lo que sí va a marcar diferencia es que si anduvimos en el campo, o haciendo montañismo, o campismo, ¿cómo le llaman? Senderismo, cosas así, o acampar en el monte, o ir a quintas, pues entonces ahí ya más o menos le damos un indicio al doctor para que pueda apoyarnos con un buen diagnóstico. Profe, Sí. la Ewini y la fagocítica, creo que se decía, ¿cuál causaba? Es esta erliquiosis granulítica humana, le llaman. Aquí está, hay un error ortográfico. Entonces, una es conocida como EMH, que es la monocítica humana, y la otra es la granulítica humana, que es EGH. De todas formas, la presentación va a estar, corregida, obvio, y la voy a subir a la sección de archivos. En cuanto a las complicaciones, cuando se presenta de forma severa y normalmente no es tratada, las complicaciones o causas de muerte pueden llegar a lo que viene siendo asociadas a la falla renal, infecciones meningias, coagulación intravascular diseminada y falla respiratoria. Atención con esto porque lo complicado es llegar al diagnóstico, no tanto el tratamiento. Pero sin un buen diagnóstico no sabemos el tratamiento. Y ya cuando tengas el tratamiento y tienes falla renal, pues ya no va a haber, ya no, ¿para qué podemos aplicar un antibiótico finalmente si vas a tener falla renal o una infección diseminada, y sobre todo en meninges, por ejemplo, o una falla respiratoria? Entonces aquí lo importante es que vamos contra reloj y hay que rápidamente asociarlo a las garrapatas. Por ejemplo, los niños pequeños normalmente es muy difícil que te digan, ellos se quitan los insectos de encima, las garrapatas, y no te dicen que le mordió o que trae una garrapata, muy difícilmente. Entonces ahí hay que revisarlo siempre que los tengamos jugando en los parques, en los jardines, y si trae alguna, pues nada más notificarlo, ¿no? O estar consciente. Si empieza a presentarse un cuadro tipo gripal, pues ir directamente a la prueba de diagnóstico dirigida sobre enfermedades producidas por garrapatas, y en este caso pues Ehrlichia, si es posible, ¿no? En el caso del diagnóstico de la enfermedad, sabemos que existen varios análisis de sangre. Muy probablemente una de las anormalidades de anaplasmosis, piroplasmosis, incluyendo también Ehrlichia, es que afectan los glóbulos blancos o nuestras células encargadas de luchar contra las enfermedades, lo que es el sistema inmunológico. También afectan las plaquetas, las cuales son esenciales para la coagulación sanguínea, y hay fallas sobre el funcionamiento correcto del hígado. Entonces aquí, como diagnóstico, pues tendremos que ver una biometría hemática, por ejemplo, sería una buena elección.
ver enzimas hepáticas, cómo están funcionando, qué concentraciones se tienen. Casi siempre estos estudios se hacen en ayunas y ya tenemos un perfil normal con su variación, con su máximo mínimo adicional, es decir, los intervalos de confianza para el conteo celular en sangre y para la actividad enzimática del hígado también. Pero meramente si ya sabemos o tenemos indicios de que por ahí hay alguna sospecha de Ehrlichia, entonces ya de forma segura se puede hacer PCR. Aquí sí es válido saber si lo tenemos o no. Y para corroborarlo, un poco más de seguridad, pues tenemos pruebas indirectas de anticuerpos fluorescentes. Que como sabemos, mide la cantidad de anticuerpos que tenemos en la sangre frente a las bacterias que causan la erliquiosis en este caso. Entonces, es bien importante que se complemente siempre con la actividad enzimática de hígado y también con la biometría hemática, sobre todo el conteo de glóbulos blancos y plaquetas. Si se ve disminuido, pues ya tenemos más o menos un indicio con claridad de que puede estar causando este tipo de enfermedad, que por lo general se les llama enfermedades silenciosas, dado que se presenta el cuadro, pero no hayas por dónde le haces pruebas para dengue o puedes hacer pruebas para otro tipo de enfermedad similar y sale negativo. Entonces desde ahí ya debemos ir pensando en otros esquemas, en otras alternativas, en una segunda o tercera opinión con doctores diferentes sobre todo. Entonces el tratamiento existe, como les había dicho aquí, lo complicado es llegar al diagnóstico correcto. El tratamiento es tetraciclina, es un antibiótico de primera elección para el tratamiento de la enfermedad. En caso de que haya pacientes alérgicos o personas que se encuentren en gestación, o en pacientes pediátricos donde no podemos utilizar para la tetraciclina como opción, entonces se utiliza o se emplea la doxiciclina, que como ya sabemos también combate algunas riquecias, es un antibiótico muy potente. Y en la medida de lo posible también se aconseja que el tratamiento sea parenteral, preferentemente intramuscular. Existen muchas presentaciones, lo ideal es ver cuál es la concentración o muchos doctores te dan la sal, te dicen el compuesto activo, esos son los de la vieja escuela. Normalmente cuando yo evalúo a los doctores en función de si me dicen el compuesto activo y me hablan de miligramos por kilo o me dicen, ¿sabe qué? Pues usted se va a tomar al menos 100 miligramos al día. Entonces ya sé que si son comprimidos son 2, si es inyectado pues ya va directo, completa la dosis. Entonces, en la actualidad yo he visto muchos doctores que te dan por el nombre del antibiótico, el nombre comercial. Eso no es muy conveniente. Entonces sí sabemos que hay diferentes precios, diferentes marcas. Lo único que hay que estar conscientes es que el compuesto activo sea el correcto, la pureza y la dosis, que eso es importante para niños, para adultos, para mujeres embarazadas, adultos mayores. La prevención, lo más importante es que se tiene que trabajar con la prevención inespecífica. Todo lo que hagamos para evitar que los vectores tengan contacto con nuestros hijos o con las personas mayores o con nosotros mismos. Si vamos a hacer trabajo en campo, pues normalmente respetar los senderos, no andar abriendo nuevos caminos, siempre entre las ramas van a estar las garrapatas. Los conceptos básicos en el patio trasero es mantener todo limpio, ordenado y sobre todo el pasto cortito. Un pasto corto, ellas siguen avanzando porque no consideran que es la correcta o que tienen oportunidad de subirse si la única opción que tienen es subirse al calzado o a los cordones de nuestro calzado.
Entonces, ellos pretenden subir a las garrapatas a una altura de la rodilla nuestra hacia arriba, donde tienen más probabilidades de adherirse al pantalón o a la ropa, y si llegan a caer, pues ya hay más probabilidades que caigan sobre la extremidad, pero si están a nivel o a ras de suelo, entonces eso no, ni siquiera lo intentan, buscan arbustos un poco más altos, y por eso es que los senderos que son más o menos utilizados con el tiempo se van haciendo anchos, y normalmente no es de su elección de desarrollarse por ahí o posarse por ahí para tener éxito al abordar algún hospedero. Entonces, lo que se puede hacer para evitarlo es bienvenido. Cuando hablamos son casas de campo donde instalamos los juegos y cosas así. También por ahí leí un artículo que aconsejan, por ejemplo, aquí en Nuevo León venden mucho huevo fértil de codorniz, no sé si se han fijado. Los huevecillos de codorniz que son de colores, no sé si los hayan visto. Son de un color crema, con manchitas marrón o celestes también, o inclusive amarillas. Ese cuando lo venden nada más hay que checar que no sea refrigerado, pero es huevo fértil. Es como luego le llamábamos a nosotros al gallo gallina, ¿no? ¿Qué quiere decir un huevo gallo gallina? Pues quiere decir que es un huevo fértil, no es un huevo que no esté fertilizado. O sea que si ese huevo lo dejamos y sigue en desarrollo, puede formarse el animalito, y si lo abrimos y lo echamos sobre la comida, echamos a perder la comida, ¿no? O la enriquecemos, no sé. La idea del huevo de codorniz que conseguimos aquí en Nuevo León, nada más que no sea refrigerado, es que lo puedes poner en una incubadora. Y yo creo que de 17 a 21 días, dependiendo en qué etapa agarremos el huevecillo, pues ya pueden eclosionar las codornices bebés. Y si tú tienes una quinta que tiene muchos arbustos y cosas así, entonces en el artículo que les mencioné de control biológico de garrapatas era liberar justamente codornices y liberar, hay otras un tipo de perdiz que le llaman cotucha, que es un poquito más grande que la codorniz nuestra de aquí de Nuevo León, es como tipo una gallina más o menos en el tamaño, y son súper eficientes para comerse insectos, incluyendo las garrapatas. Entonces, esa es una estrategia que te puede ayudar ecológicamente a mantenerlas a raya, y la verdad es que no te cuesta mucho eclosionarlas. Una incubadora, pues, comparado con el riesgo que representa, pues yo creo tener una incubadora en el rancho o en la quinta y liberar codornices, pues, además de que hacen su función, pues también ecológicamente forman parte del entorno, ¿no? De preferencia que sean animalitos de la región. Entonces, de esa manera, hay un control sobre muchos insectos, incluyendo zancudos en algunas ocasiones. Siempre se habla de la ropa. En caso de las garrapatas, con mayor razón tenemos que introducir prácticamente nuestros pantalones en la parte inferior, a la altura de los tobillos, meterlos sobre los calcetones o las calcetas, aunque resulte incómodo. Obvio, la ropa, impregnarla con el diferente o el deseable repelente. Y hay varios ejemplos de puede ser DEET, y por ejemplo para niños no puede ser mayor a 35% de concentración. De manera general, pues podemos ver estas recomendaciones o inclusive presentaciones que son más altas. Ojo con esto, porque ahí eso no lo puedes aplicar en niños. Los productos que contienen icaridina normalmente se pone sobre las bases de las plantas, y con eso logramos que la garrapata no se suba a las ramas de las plantas que tenemos en el jardín o en la quinta o en la campiña, ¿no? También hay algunos otros que se pueden utilizar sobre la piel, nada más tenemos que estar conscientes de la concentración,
y de las horas que pueden llegar a durar. Muchas veces omitimos esto, pero sí lo que tenemos que estar conscientes es sobre todo la concentración. Hay que leer muy bien las instrucciones que vienen acompañando esta serie de productos porque hay algunos que pueden causar alergias, hay algunos otros que tapan los poros de la piel y hay otros que, por ejemplo, despintan inclusive sillas o tú traes la pierna impregnada con el repelente, pones en contacto con una pata de una silla por error sentado, pues es algún movimiento natural que podemos hacer. Y de repente andas todo manchado de negro o de azul y resulta que despintaste la silla con el producto. Entonces ese tipo de productos repelentes tratar de no utilizarlos si son abrasivos de esa forma. Y por ahí en el mercado andan algunos que he descartado justamente porque no me da la confianza cómo vas a despintar una silla, o sea, qué tipo de reacción es la que está funcionando ahí. En el caso del DET, que aquí viene la fórmula NN toluamida, es un repelente eficaz para garrapatas, por ahí también venía recomendado para zancudos, y las concentraciones para zancudos eran inferiores al 30-35%, si se acuerdan, y en este caso viene la loción, en este caso viene al 50%. Viene recomendado que al 50% decía bueno, en este caso dice que los zancudos puede tener un efecto repelente hasta por 10 horas, mientras que para garrapatas tiene un efecto repelente de 5 horas. Entonces, para nosotros no pasa nada, pero al estar al 50% de concentración, tenemos que estar conscientes que no lo podemos utilizar sobre niños. Aquí hay una recomendación. No me acuerdo si tengo el artículo de esto, pero por ahí es lo que creo que el mayor al 30 no se puede. Más bien, no se debe. Hablando de la icaridina, esa que se aplica en las plantas, por ejemplo, también este es un producto nacional, bueno, que es de Johnson. Yo sé que la compañía original Autan, pues es de Nayarit en México. Y ha sido un líder en la producción de repelentes para zancudos. Entonces han estado haciendo investigación también sobre garrapatas, en este caso la icaridina, viene inclusive productos como el KBR 3023 o bajo el nombre de INCL y viene el compuesto completo, el compuesto activo, nombres comerciales como Bayrepel o Saltidin, son buenos para repeler las garrapatas. Aquí también nuevamente habría que ver para cuánto tiempo es que están trabajando. Hay unos que son para 8 horas. Casi todos los que he visto para garrapatas andan entre 5 y 6 horas, no más de 6 horas. Cuando dicen 8 horas, pues yo creo que es conveniente repetirlo a las 6, volvernos a poner. Obvio cuando estemos inactivos, cuando estemos expuestos, pernoctando en el suelo, cosas así. Y a los niños, pues ponerles, no van a andar las 6 horas en los juegos, entonces, sí, de repente protegerlos y estar siempre a la vista de ellos, siempre al cuidado de ellos, cuando están chiquitines. Ya cuando están más grandecitos, ellos te avisan que se les subió algo y ya es menos problema. No hay que olvidarnos de las mascotas. Hay muchos repelentes en forma de collares o purons, algunos líquidos que se ponen sobre el lomo del perrito desde la cruz. La cruz es donde se junta, si nosotros extendemos los brazos, los abrimos así como Cristo, la cruz viene siendo ahí donde se juntan las paletas, acá en nuestra espalda. A eso es a lo que le llamamos la cruz. En algunos animales se juntan las paletitas y también tiene que ver donde sale el cuello, donde nace el cuello del animal. Eso ahí, dependiendo del animal es la terminología, pero básicamente ahí es la cruz. Entonces prácticamente va desde donde nace el cuello hasta la punta de la cola. Le puedes poner el óleo y con un guante se lo esparcemos por la parte superior del lomo nada más
Hay otros que son polvos y con esos hay que hacer mucho cuidado con los ojos y también que sirven muy bien como repelentes. Los perros, en el caso de los perritos, también hay productos que aconsejan bañarlos con el producto y dejarlos secar con el producto. Hay que estar muy seguros de qué producto es y cuánto dura. Pero un perro no se puede bañar con agua y jabón muy seguido. Se tiene que bañar máximo o sea, 2 veces al mes como máximo. Si los bañamos con agua y jabón 3 o 4 veces al mes, vamos a empezar a dañar una pequeña capa que tienen ellos protectora de su pelo. Es una capa sebácea. Y entonces sí hay que procurar cada 15 con agua y jabón y aprovechar ahí para revisarlos y también para poner sus repelentes. Los de collar duran hasta 6 meses. Los comprimidos que ya habíamos platicado cuando vimos el ciclo de garrapatas, que era la ivermectina, el fluralaner y las combinaciones nuevas que han estado saliendo por ahí, que las vamos a ver al final del curso. Les doy una presentación como 1 hora y media de puros productos repelentes o toda la gama para los diferentes vectores y también las probables vacunas que se han estado diseñando para las diferentes enfermedades. Entonces, también sobre el ganado, si llegamos a tener ganado o estamos trabajando con ganado, o si tenemos un negocio por ahí, pues también protegernos, porque cada vez son más los casos de este tipo de enfermedades que pueden estar asociados a las actividades con lo que nos ganamos la vida algunos. Extraer las garrapatas, ya habíamos platicado un poquito sobre ello, no es una buena estrategia, pero pues cuando las ves sobre nuestro cuerpo, pues ahí sí es conveniente extirparlas. Y por ahí también pues el agua con jabón ayuda, dado que el jabón tiene una fórmula química que normalmente la repele o las llega a matar. Sobre la ropa que usamos en campo, a pesar de que no hallemos nada, siempre es conveniente lavarla. Solamente esas ropas por separado, no mezclarla con nada más. Y adicionalmente darle un ciclo extra de secado a la temperatura más alta de la secadora, por lo menos 10 minutos. Eso lo hago con la ropa. Normalmente la secadora no la usamos en casa, siempre tenemos las líneas de secado físico, los tendederos, que son muy eficientes. Pero sí, en época de invierno en veces utilizamos la secadora. Yo sé que es un instrumento que no trae muchos beneficios en cuanto a ecología, pero en la medida de lo posible y cuando está tratándose de salud de mi familia, pues sí lo utilizo sobre todo para someterlos a alta temperatura la ropa que me acompañó a campo, ¿no? Y casi siempre es la misma, a lo mejor por eso las fotos no parecen diferentes, pero sacrifico esa ropa y la dejo para trabajar o la que tengo para ir a pescar, pero casi siempre es la misma de monte que de ahí va a ser guardada en un gusano militar hasta nuevamente volvérmela a llevar cuando vuelvo a salir a campo. Entonces ahí son estrategias que debemos ir implementando para no meter cosas poco deseadas a la casa. Les mencionaba por ahí que con una bolita de algodón y algo de jabón para las manos o de las vasijas, impregnamos esa bolita de algodón, la ponemos encima de la garrapata y más o menos por un tiempo alrededor de medio minuto, 30 segundos, y después despegamos la bolita de algodón y por alguna razón se adhieren fuertemente a la bolita de algodón. Yo creo que es nuevamente la química del champú, del jabón o del producto que estamos usando ahí, porque cuando les echas espuma, los insectos normalmente mueren rápidamente en cuestión de segundos. No sé si lo hayan hecho, pero yo por accidente en una ocasión se me cayó del cabello, se me cayó una pompa de espuma y cayó sobre un insecto que iba caminando por ahí parecido a escarabajo. Y como en menos de 15 segundos ya estaba con las patas para arriba todo tieso. Entonces, yo creo que por ahí va
es para desprenderlas. Obvio, sienten todo el daño que le está haciendo la fórmula química esa y se desprenden y tratan de adherirse de alguna manera, pero siempre salen agarradas del algodón. Obvio no las desprendemos, nada más es posar el algodón encima de ellas. Por ahí, bueno, esta técnica me la recomendaron y la empecé a utilizar, pero no, la teoría de funcionamiento es lo que yo creo que vaya asociado a la fórmula del jabón o del champú. Hay quienes utilizan de manera muy eficiente las pinzas de ceja para sacar las garrapatas. No se recomienda, pero bueno, hay quienes tienen la habilidad para hacerlo. Por ahí también las pincitas y que les mencionaba, esas en forma de llavero o las otras en forma de L, son alternativas que tenemos para quitarnos las de la cabeza, básicamente de una persona a otra. Entre más rápido nos las quitemos, menos la exposición o la probabilidad de que nos transmitan el agente infeccioso. Por ahí hay otras tácticas que emplean utilizando las pinzas como guía y luego liberando un hilo enroscado, y luego lo vamos bajando, como cuando lo utilizamos para quitarnos anillos que nos quedan pequeños sobre los dedos, que prácticamente te están mutilando el dedo. Por ahí introduces un hilo por abajo del anillo y empiezas a enroscar tu dedo y luego empiezas a desplazar el anillo solamente con el hilo. Y de esa manera sale, es algo muy parecido para desprender garrapatas. Yo le he puesto más a las bolitas esas de algodón. Siempre es importante la limpieza de la herida, la desinfección también. Muchas veces cuando estamos en campo, pues no hay mucho de dónde tomar, pero siempre hay que llevar un poquito de jabón, mínimo alcohol, obvio del de uso externo. Por ahí hay algunos desinfectantes ya bastante prácticos que también vienen en pequeños botiquines, que son pomadas, que también son de gran utilidad, y si no tienes jabón, pues al menos le pones la pomada encima de la herida. Las mordeduras de garrapatas son muy molestas, no sé, al menos a mí me causan mucha inflamación. Es como las detecto, siento inflamación y luego toco, traigo una garrapata y pues te paniqueas y demás, ¿no? Me ha tocado ayudar a amigos que trabajan sobre esto y hacer muestreos de vida silvestre, colectando garrapatas, y posteriormente los resultados son bastante terribles. O sea, traen de todo, ¿no? Traen de bastantes agentes infecciosos y unos que todavía, algunos que están tratando de ver cómo es que llegaron aquí, porque inclusive vienen de otras latitudes, hablando de continente asiático en algunos casos. No se reporta hasta que no tienes bien los elementos de cómo hiciste el muestreo, de dónde lo obtuviste, y ahí es donde se complica, porque a nadie le gustaría que apareciera su rancho como en el nombre donde se presentó el primer caso de una enfermedad exótica en México o aquí en Nuevo León. Dado la estructura anatómica de la garrapata, normalmente no causa picazón o dolor, por lo que pueden en la mayoría de los casos pasar desapercibidas. En el caso particular, pues sí siento una ligera incomodidad tipo inflamación, como cuando te pica una hormiga. Preguntas hasta aquí sobre erliquiosis. Obvio, todo lo que vimos de prevención inespecífica es lo que se puede hacer hasta ahora con garrapatas. Hay que considerar todos los elementos de repelencia, de protección y las actividades que nos puedan ayudar. Aplica para el resto de las enfermedades que vamos a ver. Babesiosis es otra enfermedad también, transmitida por garrapatas. En este caso, pues hay muchos reportes de diferentes tipos de babesia. La microti, normalmente de Estados Unidos central y oriental, produce un cuadro clínico, le llaman benigno, o sea que no es tan agresivo.
La Babesia CA1, que obedece a California 1, y está la Washington 1, la Missouri 1, que normalmente también es conocida como Estados Unidos o para occidental. En Europa la más común es la Divergens y también la Babesia bovis, la BE1 y la bigémina. Pero casi siempre que lean sobre babesiosis en Europa, o es la Divergens o va a ser esta bovis. No quiere decir que la E1 de Europa o la bigémina no estén presentes, pero en la mayoría de los casos son estas dos las responsables. En este caso la etiología es un protozoario. Es un protozoario, por lo que también es alentador, dado que hay tratamientos muy específicos para contrarrestar la enfermedad. La distribución geográfica, pues es una enfermedad europea. Los primeros reportes en el 57 obedecen a Yugoslavia. Se han notificado casos de la enfermedad principalmente en verano, primavera y casi el inicio del otoño. En Estados Unidos, en la costa este, todo lo que viene siendo desde Nueva York, prácticamente hasta las Carolinas, Georgia, Wisconsin, Florida. Por otro lado, también Babesia divergens o divergens, pues prácticamente en toda Europa. También se han notificado casos en China, hablando de Taiwán, Egipto, España. Obvio, España es parte de Europa, pero Canarias está pegado más a África que a Europa. Acordémonos que son unas islas pequeñitas que están por ahí enfrente de Cabo Verde, ¿no? Japón, Sudáfrica, y pues también no es la excepción para México. El ciclo de la enfermedad. Normalmente el parásito produce alteraciones de la membrana de los glóbulos rojos, aumentando la adherencia de estas células o de las células sanguíneas, lo que causa un síndrome de estrés respiratorio, dado que no se va a dar el intercambio. Dado que se ve afectada la membrana, se adhiere y deja de circular eficientemente, no hace su trabajo de llevar los nutrientes y el intercambio gaseoso al lugar que se requiere. Razón por la que se aumentan la producción de citocinas proinflamatorias, que son factores de necrosis tumoral, y que en el humano se requiere para que para una carga de esta bacteria, pues por pequeña que sea, pueda empezar a producir los síntomas. El reservorio, en este caso de la Babesia microti, pues es una garrapata que se aloja en roedores. Entonces va a estar muy probablemente en los establos presente. Estamos hablando de ganado vacuno, básicamente bovinos, para el caso de divergens y bovis. También tenemos que ha sido aisladas de conejos y ciervos y siendo positivas para Babesia. El vector, pues hay una cantidad amplia de los géneros y especies de las diferentes garrapatas. Se menciona con mayor frecuencia el género Ixodes, tanto escapularis, que obedece justamente a la cruz, a las escápulas de los animales, y la Ixodes ricinus. Normalmente se alimentan de sangre de ratón y otros mamíferos, pero por estar en la cercanía con los establos, porque los ratones se alimentan del grano o de los desechos que suelten las vacas. Entonces ahí es donde se nos pueden subir las garrapatas de estos roedores y causaron la enfermedad. Es muy poco probable, pero también si hacemos una transfusión sanguínea de una persona positiva a la enfermedad, pues va a causar contagio. O el uso de catéteres o agujas o
o venoclisis que podamos estar reutilizando, que no creo que sea el caso, pero está comprobado que puede ser eficiente. La única manera que esto ocurra es que sean drogadictos y que estén compartiendo jeringuillas, pero en una área rural lo veo bastante complicado, pero como dato ahí está que está presente o puede ser posible la transmisión por fumites. El ciclo de la enfermedad, la fase infectiva. Aquí está el ratoncito, que en este caso, en él van a estar los gametos o va a liberarse los gametocitos. La garrapata se alimenta, puede traer estos gametocitos, de alguna manera se sube a nosotros, se alimenta de nosotros, entonces la fase infectiva va a ser esta de los esporocitos, que normalmente es lo que libera en nuestro torrente, y de ahí se va a trofozoitos y a los merozoitos, y viene a dar a este ciclo de acá. Y aquí es como se puede, cuando se extrae la sangre y estamos con en esta fase trofozoito, merozoito, pues normalmente es cuando ya nuestra sangre, si donamos, pues va a ser infectada. El periodo de incubación es muy variable, va desde una semana o 2 hasta un rango de 1 a 9. Y esto se debe básicamente a que el animal, en este caso la babesia puede soportar en el estadio de la garrapata hasta migrar ya sea a una rata o a un humano, y ahí es donde se empiezan en función de la nutrición de la sangre, pues nuevamente tomar torrente y empezar a replicarse. Entonces es bastante extenso. Podemos tener parasitemia sistémica y además asintomática. Y normalmente esto puede pasar durante meses o años después de la exposición. Lo difícil aquí va a ser entonces que te puedes ir al hoyo sin síntomas. O sea, puedes perder la vida por complicaciones, por babesiosis. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer para detectarlo a tiempo si no tiene síntomas? Normalmente la enfermedad se llama silenciosa porque normalmente es asintomático el cuadro de la enfermedad. Cuando no es asintomática, lo que primero se manifiesta es un malestar general, anorexia, fatiga, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, cefalea, dolores de cabeza, dolores de articulaciones, dificultad para respirar en algunos casos. En exposiciones directas o físicas destaca la fiebre, ictericia y daño hepático, básicamente. El daño hepático se puede confundir entonces con malaria. La diferencia es que el historial clínico tiene que ser diferente. La ictericia pues va a ser la misma, la piel de color amarilla. Es muy grave la babesiosis en personas inmunosuprimidas o en personas que no tienen el vaso, o de edad avanzada, o con padecimientos de patologías que sean debilitantes o agotadoras, por ejemplo, neumonías crónicas. Raras veces se elimina la babesia completamente, y entonces tenemos que estar en constante monitoreo para poder eliminarla del cuerpo. El tratamiento es sencillo, el problema es que la lleguemos a detectar también. Muchos pacientes HIV positivos estaban perdiendo su vida justamente por babesiosis, y el otro cuadro que también es un protozoario era, se llama
qué memoria. Microsporidiosis. Nos vemos por separado y dices, no, hombre, pues babesia no te mata o microsporidio no te mata, pero si tienes tu sistema inmune afectado, sí lo hace. Diestrés respiratorio, coagulación intravascular, diseminada, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, infarto agudo al miocardio. Entonces, estas son las complicaciones. En Europa no solo se ha descrito las complicaciones asociadas a todos aquellos que no tienen el vaso en su cuerpo, que se les extirpó por alguna razón. También existe una, digamos, sinergia entre tanto la babesiosis, cuando está en combinación con Borrelia burgdorferi, responsable de Lyme, de enfermedad de Lyme, lo cual puede agravar los dos cuadros. Entonces puede ser confuso, pero sí puede alcanzar la mortalidad en orden de un 7% esa combinación. Entonces, aquí lo importante es saber que ya hay reportes en México de la enfermedad, al menos trabajando sobre vectores. Ya ha habido casos letales de la enfermedad también. No sé si se haya reportado o no a la OMS, pero se debió de haber hecho. Y bueno, yo me he enterado porque sobre el perfil del vector sí salen positivos, entonces hay que hacer cuidado con este tipo de enfermedades, hay que estar conscientes de que están vigentes, y lo más horrible pues es que esté el cuadro asintomático. En cuanto al diagnóstico, se hablaba antes de antecedentes de viajes a zonas endémicas, pero pues ese ya no aplica porque ya está aquí. En cuanto a lo que es analítica para diagnóstico, tenemos que hacernos frotis sanguíneos, exámenes seriados de extensiones de sangre periférica teñidas con YEMSA, y lo que vamos a hacer aquí es buscar las formas de tétrada o cruz de Malta. Hay otras pruebas más específicas como la inmunofluorescencia, PCR, o el seno o diagnóstico, básicamente. Entonces, empezar a hacer pruebas. Se habla que dentro del tratamiento hay inmunocompetentes, se habla de autovacunas, hay laboratorios aquí en Monterrey que te diseñan en función de la problemática que traes. La autovacuna puede ser a partir de orina, inclusive dependiendo del tipo de enfermedad con el que estén trabajando. La autovacuna, indistintamente de cómo la obtengan, va también en combinación con la citromicina, que es un antibiótico bastante potente. También por ahí tenemos el sulfato de quinina como tratamiento, también junto o combinado con clindamicina. Ahí vienen dosis, no las tomen en cuenta mucho, tomen en cuenta los productos activos, porque esto puede cambiar, dado que es una dosis en combinación con otro producto diferente. Como alternativas también se tiene por ahí el cotrimoxazol, más bien, principalmente asociado a divergens, o combinaciones con quinina también. Se debe considerar también el tratamiento con doxiciclina para cuando hay combinaciones con Borrelia burgdorferi o con Ehrlichia, que también puede tener combinación la babesia. Entonces sabemos que la doxiciclina, como lo acabamos de ver, es el tratamiento de primera elección para Ehrlichia, y como ya habían visto en enfermedad de Lyme, pues también es el de primera elección para enfermedad de Lyme. Y entonces tenemos en niños que el sulfato de quinina junto con la clindamicina, que viene recomendado aquí arriba en otras dosis, no debe ser otorgado por un tiempo no mayor a 7 días, de 7 a 10 días. Entonces los tratamientos hay que
hay que estar bien conscientes de con lo que se está trabajando. En este caso, pues, es bastante complicado porque la sintomatología puede estar o no presente, o puede estar completa o parcialmente completa también. Entonces, es bastante complejo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí con lo que viene siendo babesiosis. No, profe. De todas formas, la presentación la dejo por ahí, la voy a dejar por ahí. Ahorita vamos a cerrar con lo que viene siendo tularemia, que es otra enfermedad también bastante rara. No sé si han escuchado acerca de la misma, pero la tularemia es una enfermedad todavía más viejita. Estamos hablando que casi de inicios del siglo pasado. Estamos hablando descrita por primera vez en California en 1911 y se observó que se transmite por seres humanos por contacto directo con cuerpos de animales infectados, mostrándose como un problema creciente entre agricultores, cazadores y cocineros o chefs. Entonces, también a carniceros y matanceros, que son los que se encargan de... El caso de los cazadores está claro, matan el venado y resulta que traía la enfermedad del bicho y por contacto directo lo adquirieron. Pero adicionalmente a que tiene un potencial el patógeno de transmitirse de forma directa en cadáveres de animales, pues también tiene una fase vectorial. El agente infeccioso es la Francisella tularensis, que es un cocobacilo gram negativo resistente al frío, inclusive a la congelación. Tiene una notable resistencia a la lejía y bueno, esto es porque se utilizaba como desinfectante y hay quienes todavía calientan lejía en agua y hacen desinfecciones de, sobre todo, ganaderías, ¿no? ¿Cómo le llaman? Establos lecheros o corrales o las porquerizas o marraneras donde engordan los puercos. Ya se han cambiado por nuevos desinfectantes, uno para hacer limpieza y otro para desinfectar. No obstante, esta Francisella también es sumamente sensible a desinfectantes comunes, bastante básicos como cuaternarios de amonio, y es una bacteria altamente infecciosa. Hay dos variedades distintas y sus características de cultivo también lo son. Por su virulencia tenemos primero la Francisella tularensis, que es propia de América del Norte y es más virulenta para personas, y en Asia y Europa se presenta la Francisella palaerática, que es menos virulenta, pero no quiere decir que no sea un problema de salud pública. Entonces, a pesar de ser una enfermedad sumamente viejita, por decirlo de alguna manera, pues sigue causando problemáticas actualmente. Bien, la transmisión puede ocurrir de muchas maneras, dado que está el contacto físico con los cuerpos infectados de animales, básicamente. Sobre todo también puede ser sobre animales positivos a la enfermedad, ya sea a través de heridas o de mucosas. Esta es la única forma frecuente de transmisión que se ha presentado propia de Europa y de Asia. Entonces está asociada a personas, a ganaderos, o que tienen inversiones sobre animales, básicamente. En cuanto a la fase vectorial, tenemos que está asociada a la picadura de diversos artrópodos, pero los más frecuentes y conocidos pues son justamente las garrapatas y los tábanos. Puede ser transmitida por estos animales alimentándose de los que están infectados, y si pica a humanos, pues ahí se transmite la enfermedad. Si alimenta de otro ganado que es sano, pues también le transmite la enfermedad de forma eficiente. Dado que también está asociada a las mucosas, como aquí bien lo menciona, también el agua puede ser contaminada con la bacteria, dado que tiene una amplia resistencia.
Entonces los abrevaderos donde beben esos animales, si nosotros los utilizamos para lavarnos la cara o el cuerpo o el cabello, pues nos podemos contaminar de forma directa sobre las mucosas, los ojos, en contacto con el agua. Yo creo que es la vía de administración más peligrosa y súper efectiva son los ojos. Una gotita de un antibiótico normalmente se emplean para algunas infecciones cerebrales. Toma el ojo, nervio óptico y directo al cerebro. Entonces, también para el caso de patógenos hay que hacer mucho cuidado con este tipo de cosas. También por respirarla, por inhalación, dado que los animales infectados también pueden, las mucosas de las heces en combinación con el polvo del suelo del establo, y cuando los animales corren, levantan mucho polvo y lo respiramos, entonces por eso es que hay que tener las protecciones indicadas para respirar. Yo he visto, pues los vaqueros usan pañoletas y pues esa es una de las razones. No sé qué tanto te proteja una pañoleta, pero creo que es mejor que estar expuesto. Los síntomas, otra vez nuevamente, fiebre, calosfríos, dolores de cabeza, diarrea, dolores musculares, articulares, tos seca y una debilidad progresiva. En algunos casos pueden producir úlceras, dolores de garganta, inflamación de los ojos, obvio, de forma general y no localizada, inflamación de los ganglios. Acuérdense que los ganglios normalmente son nuestros indicadores, son como los sensores del cuerpo, así como los coches tienen sensores. Traes una inflamación en el ganglio maxilar, aquí atrásito de la oreja, pues probablemente una de tus piezas dentales tenga una infección de la mandíbula inferior o de la superior, pero ahí debes de traer alguna infección porque son localizados, son indicadores localizados. En este caso, hay una inflamación generalizada de los ganglios. También puede haber flemas con sangre, dolor en el pecho, dificultad para respirar. De estas flemas con sangre podemos realizar diagnóstico también en algunos casos. En este caso, el diagnóstico de primera elección va a ser serología. Podemos utilizar PCR, hemocultivos, y estos hemocultivos pueden ser directamente de la sangre o de las flemas sanguinolentas también. Para el caso del cuadro respiratorio, una radiografía de tórax básicamente es como un buen indicador para hacer un diagnóstico preciso. En cuanto a serología, pues ya podemos checar anticuerpos básicamente de lo que ya habíamos mencionado en algunas otras técnicas, que puede ser ELISA o puede ser pruebas inmunológicas básicamente. El tratamiento tenemos que es streptomicina, que es un antibiótico ya también con algo de años en el mercado. Por alguna razón que no respondamos de forma eficiente a esto, pues bueno, se pueden hacer tratamientos con quinolonas, antibióticos como gentamicina, tetraciclina o derivados de cloranfenicol. Aquí le puse cloranfenicol, pero está prohibido el cloranfenicol porque causa daño hepático. Entonces, ya cuando vean usted la palabra cloranfenicol, muy probablemente sea un derivado. Y ya después, como están patentados, dicen cloranfenicol, pero realmente a lo mejor es un florfenicol o es o alguna sal parecida, una sarafloxacina o algo. Aquí lo importante del tratamiento, que son antibióticos, es que sobre los hemocultivos vemos las colonias que florecen. Posteriormente hacemos un estudio de antibiogramas sobre una gama de antibióticos y ver en dónde están los halos de inhibición mucho más marcados. Después del antibiograma, entonces hacemos otro nuevo cultivo en caldo para poder hacer la concentración mínima inhibitoria para ahora sí obtener, por ejemplo, si nosotros vimos que el que mayor halo de inhibición tenía eran las tetraciclinas,
Entonces me gustaría saber cuál es la concentración mínima inhibitoria para saber qué dosis le voy a dar al paciente o qué dosis debo de recibir para poder contrarrestar la enfermedad de forma eficiente. Gentamicina y cloranfenicol son de alta penetración, se utilizan muy poco porque son de los poquitos que ocupamos nosotros para combatir infecciones complicadas, por ejemplo, cuando te fracturas un hueso y luego si te infecta, por ejemplo, un accidente de moto o cualquier fractura que caigas en tierra, por ejemplo, alpinismo o esquiar o no sé, y traes una infección en la médula ósea y bastante marcada, pues normalmente utilizamos combinaciones de gentamicina con derivados de cloranfenicol y se utilizan por 4 o 5 días porque son súper potentes y no los debemos de utilizar en cosas que pueden ser controladas por al menos otros 3 o 4 antibióticos. Entonces, ahí sí hay que guiarnos siempre por el antibiograma y por el MIC, por la concentración mínima inhibitoria. Me imagino que vieron todo eso que estoy mencionando, ¿verdad? En clases anteriores. ¿Sí les tocó hacer antibiogramas o concentraciones mínimas Sí. inhibitorias? Entonces, estoy en lo correcto, no estoy equivocado. No estoy hablando de cosas nuevas, ¿verdad? No, profe. Ok, me da gusto saberlo porque hay veces que me topo con novedades. Eh, entonces esa es la correcta manera de proceder en cuanto a cuando hablamos de enfermedades bacterianas o que están involucradas algunas bacterias. No soy muy dado a la televisión, soy muy afecto a más que nada a leer y a buscar. Sí veo tele, prácticamente eventos deportivos, me gusta el fútbol americano, entonces pierdo el tiempo de lo grande, ¿no? 3, 4 horas, no ando con cosas, pero ya sé que al menos es una vez por semana. Pero por ahí me encontré un documental de esta chica que es una conductora, Ali Ward, no sé si la conozcan, pero está muy relacionada con temas de ciencias, programas para niños, tratar de inyectarles la ciencia en las venas desde pequeños y a todos los niveles, porque ha trabajado con científicos también. Y por ahí vi que tenía un programa que se llama así, Odologies. Y este Odologies, en este caso me tocó ver a mí, nada más le ponían TIC, que es garrapata, Ticologies, algo así, y agarran al experto, en este caso en garrapatas, y resulta que es esta doctora Nira, que yo creo que es de origen hindú, pero es un científico, profesor investigador de la Universidad de Western Connecticut, la estatal. Entonces, tiene un laboratorio súper padre y me gustó mucho el programa y sobre todo busqué su página web y encontré bueno, ahorita nosotros acabamos de ver 4 enfermedades que pues era tularemia, ¿verdad? Babesiosis, eh, erliquiosis, ¿verdad? De las que están presentes en México. Entonces, por ahí falta Lyme, por ejemplo, de ver. Faltaría Lyme, que de alguna manera ustedes pues ya me imagino que la vieron. Y por ejemplo, cuando inicié la clase les pregunté a ustedes que cuáles conocían. Y ustedes me dijeron muchas enfermedades que no están en México, pero que sí existen y que son responsables las garrapatas de ello. Pues justamente entrando a la página del laboratorio de esta señora, pues de esta doctora, me encontré con cuáles son las enfermedades con las que más trabaja ella y es anaplasmosis. No vimos, bueno, esta es una escapularis, babesiosis, que sí la vimos ahorita, y algunas borrelias, que en este caso no sé si sea realmente, verdaderamente Lyme, o si sean diferentes a Lyme, Bourbon virus, Colorado tick fever, que mencionó el compañero ahorita, viene erliquiosis, que sí está presente en México. Entonces aquí al menos anaplasmosis, esta es una enfermedad que nos puede dar a nosotros, pero es específica de las vacas, del ganado vacuno. Babesiosis que vimos ahorita, que sabemos que nos afecta, erliquiosis que también nos afecta a nosotros, viene
Heartland virus, que no está presente o reportado en México. Lyme disease, que sabemos que fue de las principales que se reportó en México en los 90s, en los 80s. Powassan disease, Rickettsia parkeri rickettsiosis, o sea, la rickettsiosis causada por esta rickettsia. Esta que mencionó la compañera por ahí de la Rocky Mountains, que decían. Entonces ahí vienen un montón de tularemia, viene, pero vienen muchas que no están reportadas aún en México. Y lo triste y lo más alarmante es de que todas son el mismo vector. Entonces esto es cuestión de tiempo. Si ustedes van a invertir el tiempo en investigación a futuro, yo le apostaría a esto, dado que ya hay algo o bastante información relacionada, pero no hay nada en México. Entonces, si piensan trabajar en el área de vectores, sí, zancudos está muy bien, lo que ustedes quieran, pero yo creo que tenemos mejor posibilidades porque en México tenemos al menos reportados algunos estados libres de garrapata. Y si se puede con uno o con dos, se puede con todo México. Yo nunca he visto un México que me hayan reportado un estado, un solo estado, libre de zancudos. Pues ojalá y no evolucionen las garrapatas y le salgan alas, porque entonces sí vamos a estar en problemas, ¿no? Pero de entrada yo creo que es una gran oportunidad. Y por otro lado está esta página web que también se las dejo ahí para que la revisen, que tiene que ver con repelentes de insectos. Entonces viene desde la A hasta la Z un montonal de productos que pueden ser utilizados como repelentes. Perdón. No sé si tengan alguna duda o comentario, alguna pregunta, inquietud. ¿Todo bien? ¿O no se entendió nada? Sí, profe, todo bien. Ok, ok. ¿Están viendo la novela? Ok. No, yo entiendo que muchas veces no se puede. De hecho, yo tuve que habilitar un lugar en casa, que si lo vieran es súper pequeñito y porque tengo 3 alarmas biológicas ahí que son unos chihuahueños que nada más están ladre y ladre por todo ladran. No los puedo reprimir, pues es su función. Y de repente también, los ruidos locales y demás. Entonces, igual en el chat, puede ser por el chat, no pasa nada, me salgo para verlo, tratar si tienen alguna duda o algún comentario. De no ser así, entonces la próxima frecuencia es el jueves o el viernes. Es el viernes. Ok, viernes en la tarde, ¿verdad? Ok, entonces continuamos, empezamos a ver algunas enfermedades, por ejemplo, de pulgas. Profe, Sí, tengo una duda sobre la evidencia actividad. del dibujo. Sí, dime. Eh, ¿Sería dibujar solamente el zancudo, garrapatas y chinches o también los... Ok, entonces son zancudos, una anófeles, una aedes, no necesariamente de especie, un flebotomo, pulga, garrapata, chinche, lo siento. Y, o sea, también otra duda es que si también tenemos que agregar los que no se consideran vectores. Un segundito, me entró una llamada, deme un segundo.
Una disculpa, una disculpa. Sí, miren, ahorita me están preguntando por el manual, si es cierto, no he subido el libro ese de dibujos, o bueno, que básicamente les va a ayudar mucho para la anatomía externa, sobre todo. Ahorita lo subo, aquí lo tengo disponible, lo había omitido. Me preguntabas nuevamente sobre, adicionalmente, ya no escuché la segunda pregunta, discúlpame, se me olvidó. Sí, que sí, también tenemos que agregar los que no son considerados vectores. Me interesa solamente los vectoriales. En este caso tenemos que pensar en chinche, la chinche de cama, que es diferente a la chinche de Chagas, ¿no? Pues entonces son dos chinches ahí. Obvio la anatomía interna de una, porque son muy parecidas a la anatomía interna, nada más cambia la externa. Sería un anófeles, un culex y un aedes, ¿no? Que son parecidísimos, pero hay diferencias entre externas, básicamente, que eso es importante conocerlas. Adicionalmente, como vectores está la pulga, la garrapata y el ácaro. Y yo creo que serían las principales, porque si nos ponemos a ver las no vectoriales que son tóxicas, que las arañas violinistas, las viudas negras, los alacranes y todas las tóxicas, ciempiés, pues sí va a estar complicado, pero yo creo que al menos las vectoriales. Profe, y de las garrapatas, las pulgas y los ácaros, ¿agarramos también los más importantes? Sí, yo creo que con uno es más que suficiente, pero sí me interesa que hagan una búsqueda sobre anatomía interna, porque eso es más relevante. Y yo he visto documentos de anatomía interna por ahí, inclusive debo tener en la computadora, pero no, lo voy a tratar de buscar y a ver si les encuentro algo para subirlo para que batallen menos, porque es la única manera que, conociendo la anatomía, para poderlos controlar de alguna manera. Pero entonces ponemos también la anatomía externa, o sea, la interna y la sí, externa. la interna y la externa, justamente. Bueno, entonces ahorita voy a tratar de subir, bueno, ahorita subo el manualito ese de artrópodos, que por aquí debe estar por aquí lo voy a tener a la mano, para que ya cuenten con él. Déjenme ver si se los puedo mostrar en pantalla. De hecho, lo tuve Profe, y la otra evidencia que es individual, ¿esa la vamos a hacer en Word o en PowerPoint? Como gusten, en cualquiera de los dos es válido para mí. Si es en PowerPoint, pues entiendo que va a estar un poco más, condensada, ¿verdad? Se los dejo libre, no hay problema, como ustedes lo deseen. Esos libros los bajé, fue una serie de libros que me encontré disponibles ahora que empezó la pandemia y venía ese de artrópodos. Entonces estoy tratando de acordarme dónde lo puse. Ya me acordé. No, a ver. Nada más a ver si no se decepcionan. A ver, por aquí lo había puesto. Wow, no. Bueno, ahorita lo trato de subir, se los quería mostrar, pero ahorita me voy a dar la tarea de buscarlo y subirlo. No sé si tengan algo más que deseen agregar o alguna otra duda sobre el curso. Yo, profe. Ok. La segunda actividad que es individual, la rúbrica que se dice revisión de una enfermedad vectorial que afecte al humano y otra que afecte a los animales. O sea, vamos a hacer dos cada quien. Claro. Ok.
2 revisiones, pero si te pones, si lees la rúbrica, te dice que por lo menos 5 citas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a buscar que lo hagas de 5 artículos diferentes y quiero que sea lo más nuevo que se pueda. ¿Sí? Entonces está relativamente sencillo porque son solamente 5 artículos y de uno puedes agarrar un clásico de los más veteranos y 4 pues de los más actuales, de los cuales 2 pueden ser libros, creo, o algo así. Entonces la idea es más o menos algo de tu elección, que digas tú, bueno, esto complementa lo que me está diciendo el profesor porque no vimos esta enfermedad en humanos o no hemos visto de animales, por ejemplo. Entonces, la idea es de la actividad es de reforzar un poquito lo que estamos viendo en clase. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? Esa evidencia sí podemos poner como quiera, no sé, por ejemplo, las que hemos visto ahorita en clase, ¿verdad? Sí, si desean, con gusto, sí, no pasa nada. Si deseas agarrar dengue o zika, pero de animales sí vas a tener que buscar una nueva, ¿no? Y sería también con la estructura que ya íbamos viendo, o sea, algo Sí, general de... Ok, gracias. exactamente la misma. No le entendí esa estructura como... Sí, por ejemplo, el nombre común, el nombre de las sinonimias que tenga la enfermedad, agente etiológico y así. como lo estamos viendo en clase. Sí, exactamente, Síntomas, lo que causa el ciclo. claro. No importa el orden realmente, pues lo que sí que los tenga la mayoría de los puntos que normalmente vemos. Ok, entonces, ahorita me doy a la tarea de buscar ese manualillo y lo trato de subir ahorita a la brevedad para que estén ahí al pendiente. No sé si tengan algo más, alguna inquietud. Si no es así o si es así, pues háganos saber. Hay tiempo. Si no, pues nos vemos el viernes o nos contactamos el viernes por este medio. Profe, tengo una Sí, duda también con la evidencia 2. Los sí. 5 artículos que piden la rúbrica como mínimo son para una enfermedad en humanos y 5 para una enfermedad en animales, o son 5 artículos entre las 2 enfermedades, o sea, en general. Son 5 en cada una. Ah, ok, gracias. Ok. Creo que Bueno, ahora sí es todo. perfecto. Que tengan un bonito día. Cualquier cosa, ya saben que estoy disponible por medio del chat. Normalmente estoy al pendiente, lo reviso. Y como les digo, voy ahorita a buscar es que cambié la máquina y pasé todo del disco duro externo y no, ando reacomodando todo. Pero ahorita les prometo que ahorita lo subo. Gracias, profe. Muy bien. Gracias. Cuídense. Bonito día. Igualmente. Gracias, profe, nos vemos.